Aleluya. San Juan 6:37 nos habíamos quedado, vamos a entrar al 38. Vamos a continuar, ¿verdad?, con esta serie de ¿por qué sigues a Jesús? Y vimos hace 8 días un poco, ¿verdad?, de lo que el Señor nos enseña, que pues hemos venido hacia Dios, hacia Cristo, ¿verdad?, porque Cristo es Dios, ¿sí? ¿Cuántos saben? Amén, ¿verdad? Pero si se da, dice el 37, dice que todo, ¿verdad?, o sea, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dice así la palabra del Señor en San Juan 6:37. El Padre tuvo misericordia no solamente de nosotros, sino le da la oportunidad a cada ser humano. ¿Sí o no? La palabra del Señor dice en San Juan 3:16, un versículo muy reconocido más atrás, que de tal manera amó Dios, ¿a quién dice? Al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Dice, no se pierda, pero tiene que creer ¿en quién? En Cristo, el enviado del Dios mismo, ¿verdad? Y eso es lo que le estaba diciendo Cristo a estos que le estaban siguiendo. Acuérdense, era la multitud, estaban buscándole porque necesitaban ahora sí que le suplieran sus necesidades. Y como estamos viendo hoy en día, ¿verdad?, que en nuestros países, en Puerto Rico, la gente está pidiendo ¿qué? Ayuda, está pidiendo una ayuda que económicamente, una ayuda que sea, pues ahora sí, para alimentarse, ¿verdad? Y todos quisieran y anhelaran esa ayuda. Yo me quedé pensando y digo, gracias Señor, porque también es la oportunidad de predicarle a tantas vidas. Es el momento, ¿verdad?, de que por un medio o por otro medio, Dios siempre se acerca al ser humano. Dios siempre se va a acercar a las personas para que puedan ver la salvación, para que puedan ellos mismos aceptar la salvación. Y vean lo que está diciendo aquí, algo bien claro el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da. Fíjense, el Señor, nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra, nos dio ¿qué? A Jesucristo su Hijo. Fíjese, nos dio a Jesucristo su Hijo. A nosotros, fíjese. Por eso dice la Escritura a través de Pablo, ¿quién nos escogió a nosotros, hermano? ¿Tú mismo te escogiste y veniste? No, es Dios mismo que te escogió, te eligió a ti. Te dio un don inmerecido, o sea, la gracia, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que tú creyeras en Cristo Jesús, y vinieras a Él. Y si tú vienes a Él, yo te pregunto, Él mismo con sus palabras dice, yo no he hecho a nadie fuera. Lamentablemente somos nosotros los que nos vamos afuera, los que nosotros ahora sí, como decimos, desertamos. ¿Qué es desertar, verdad? Que ya no queremos seguir. Es como aquel que es un soldado y dice, yo no quiero ser más soldado, está desertando, ya no quiere seguir peleando, ¿verdad? Y fíjense, por eso a veces la Escritura así dice Pablo, ¿verdad?, lo asimila como un soldado de Jesucristo. Dice, ¿verdad?, que siempre está en la pelea, en la batalla, y eso va a ser siempre hasta el final, mi hermano. Siempre usted va a estar batallando con su carne, contra sus enemigos, y usted dirá, hermano, ¿pero qué enemigos tengo? ¿Verdad? Yo a nadie le debo, yo a nadie, pues ¿qué enemigos? Dice, la vecina, hermanos. Claro, la vecina no le caes bien, pero eso quiere decir que tú eres ella te considera tu ¿qué? Tu enemiga, porque dice, ay, esa muchacha o esa señora me cae gorda, dice, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Tú has oído y gracias a Dios nosotros hemos cambiado, el Señor nos ha transformado, hemos venido a sus pies, ha hecho un cambio, porque imagínense, si fuéramos los mismos y seguiríamos siendo los mismos, no hubiera un cambio en nuestras vidas. Pero como dice el Señor, todo el que viene a mí, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor? Jesucristo nos alimenta, nos prepara, nos hace confiar en Él, y dice, y yo no le echo fuera. O sea, has venido a Jesucristo, has sido de Jesucristo, eres de Jesucristo ahora. No es que has sido, eres de Jesucristo. Y como eres de Jesucristo, ¿qué vamos a hacer entonces? La voluntad.
¿De quién? De lo que nos mande nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que viene ahora. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? ¿La voluntad de quién? Del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y a qué lo envió? A ver si alguien me dice, ¿a qué lo envió? ¿Usted piensa que vino a pasear a la tierra el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? No, ¿a qué vino? Una encomienda. ¿Ya? Como decíamos los de Guatemala. A una encomienda venimos, ¿no? Ahora sí que vino a alguien que nadie podía hacer. Darle salvación al ser humano. ¿Y cómo lo iba a dar? Muriendo en la cruz del Calvario. Dando el ejemplo, dando el testimonio cuando Él caminó en esta vida terrenal, enseñándole a sus discípulos, enseñándole a la gente que lo seguía, porque había verdaderos seguidores también, hermanos. Había verdaderos discípulos de Cristo, sí, estaban aprendiendo, van aprendiendo. Y eso es lo que hace un discípulo constantemente, aprender del maestro. Estar aprendiendo constantemente, hermano. Un oyente, como dice un simpatizante, pues sí, dice, pues lo oigo, es bonito y hasta ahí. Pero un discípulo hace lo que su maestro, se esfuerza. También va a ser la voluntad de Dios, no va a ser la suya. Fíjese, el Señor descendió del cielo, dice, ¿verdad? No para hacer lo que Él iba a querer hacer, fíjese. Por eso vimos un poco antes los milagros de Cristo, ¿cierto o no? Vimos un poco, ¿verdad? Porque es que Jesús hizo tantos milagros de una y otra forma. Y no es porque Él dijo, yo aquí soy el mero mero, no, es para manifestar el poder de Dios en ese tiempo, para que la gente incrédula creyera. ¿Y sabe qué, hermanos? No creía. Estamos en unos tiempos similares donde dice la gente, yo también quiero ver un milagro para creer. Ahí en tu iglesia hacen milagros, preguntan muchas veces, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el Señor dejó establecido, ¿vea? La iglesia lo que formamos, ¿vea? Por eso no diga usted, yo estoy aquí como que de oquis, no. Nadie en la iglesia está de oquis, hermanos. ¿Quién te trajo a ti? El Señor. El Señor te trajo a ti. ¿Y para qué? Para que trabajaras en la viña del Señor. De eso ya aprendimos con la hermana, ¿no? ¿Cierto o no? Estamos, todos los que estamos aquí, hermano, no estás porque vienes pues voy a venir, aquí me siento como, no, a trabajar en la viña del Señor. Si yo llegué primero y tú llegaste después, ¿sabes qué? Tiene la misma paga. ¿Cierto o no? Tienes un mismo, hay una parábola también de eso, ¿verdad? Que aunque no, aquí no es porque digamos yo llevo trabajando años y apenas el Señor da la misma paga. No porque es pastor y aquel está limpiando la iglesia, yo soy más que no. Somos el cuerpo de Jesucristo y cada quien el Señor lo pone a trabajar en donde usted tiene que trabajar y cuando usted está atento a la voz de Dios. Porque aquí tampoco voy a llegar y voy a decir, hermanos, usted me cae para que sea diácono, hermano Tomás, o hermano, no. Yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón y dice, hermano, el Señor me habló, yo siento que tengo que trabajar en esta área, y usted va a ver, porque usted empieza a trabajar, se empieza ¿a qué? A desenvolver, ¿sí o no? Pero también nos empezamos ¿a qué? A preparar ¿con qué? Con la escritura de Dios. Todo el cristiano, el discípulo tiene que prepararse siempre con la palabra de Dios. Aquí no se va a preparar como que no, usted tiene que prepararse siempre con la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor para que nos ayudemos unos a otros mutuamente. ¿Ve? Entonces, el pastor no es más mayor que tal persona o que tal. Dios dice que constituyó, Jesucristo mismo dijo que hizo a profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia y de que le den el alimento, de que le enseñen correctamente a la iglesia como debe de ser. Hoy muchos dirán, hermano, pues ¿dónde está el ministerio de maestro de niños? Pues está en el de maestro, que muchas veces vemos ahí, que constituyó maestros, ¿verdad? Y el de ayudar y de servir también lo dicen, no ahí, pero lo dice más adelante, ¿cierto? No, el que tiene el don de servir, hasta ahí hay un don, hermano, el de servir.
Es cierto, porque a veces de mala gana, muchos te dicen, ay, estás haciendo. No, pero hay gente que te sirve de una manera, que tiene don, hermanos. Cuando digo no que te sirve a ti, que tú te quedas sentado, no, pero una forma de ayudarte, de una forma de que estás sirviendo en la iglesia, hermano, que lo hace con amor, con gozo. No te tienen que estar diciendo qué vas a hacer, qué no vas a hacer, sino ya de antemano sabemos que estamos en la viña del Señor trabajando, hermano. Ve ahí, por eso no se siente usted con esa, híjole, a ver qué el pastor y la pastora me van a decir qué voy a hacer yo. No, usted siéntase con esas ganas de decir, hermano, yo quiero trabajar en esta área. Porque ni yo ni Dios le vamos a decir, hermano, hermano Omar, a mí me lates como para maestro. A lo mejor el ministerio es otra cosa, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros decir, tú eres tal cosa. No, por eso preparémonos. A lo mejor el de enseñar, ¿verdad? Es diferente al maestro. Pero el maestro enseña, sí, pero enseñar de una manera. Fíjense, de una manera de la que muchas veces, ¿cómo se enseña de una manera? Pues que tienen la valentía a lo mejor de salir allá afuera. Y como el que enseña aquí dentro es diferente como el que enseña allá afuera, hermanos. Como el que tiene el don de hablar aquí enfrente, como el que tiene el don de hablar allá afuera. ¿Cierto o no? Entonces, yo a mi hermana Fidelina, yo siempre, pues yo le digo gracias a Dios por ella, porque tiene valor para hablar allá afuera. Yo a veces no, hermanos. Fíjese, qué contradictorio usted dirá. Yo la he visto, porque una vez fuimos a predicar al campo y se agarró predicando y eso, la verdad que eso es de admirar. Es valiente, ¿verdad? Y muchos, como decía una hermana, yo quiero ser como usted, dice. Pero muchas veces no tenemos ese don. Fíjate, muchas veces, y no es de que la hermana Fidelina, ¿quieres mi don? Ven para acá, no, tampoco, no. Por eso, fíjese, hay que ser, no, porque cualquier buzo agarra y dice, no, de aquí soy, de aquí lo agarro, no, porque sí muchos pastores dicen, pastor, yo quiero ser como, pues ven para acá, porque no, hermano, Dios los libre que ya sean como yo. Que sean mejor ustedes como Cristo quiere que sean, hermanos, porque no, ándale, Dios te voy a dar de mi espíritu, no olvides, hermano, va a andar durmiendo, no olvides, hermano, no, cada uno de nosotros tenemos eso. Entonces Dios nos va a capacitar, no nos avienta al ruedo, ahora sí como decimos una forma de hablar, no nos avienta a ver cómo sale, como muchas veces en las iglesias, aviéntatela como salga, no. Para esto nos preparamos también, para esto Dios nos prepara. Dios nos alimenta, como está diciendo Jesús, nos va a alimentar ¿de qué? De su palabra. Para que no tengamos hambre, nos va a dar de beber para que no tengamos sed. ¿Por qué estas dos palabras, hermano? Porque fíjese, el ser humano si no bebe y no come, no vive. Yo lo estoy diciendo porque a mis hijos le pusieron unos frenos, ya sabe español, frenos exactamente, y les está molestando, les fastidia y no pueden comer, ¿verdad? A él no, pero al otro sí. Entonces yo le dije, mi hijo, son consecuencias de qué, no de ti, ¿verdad? No, es un precio que hay que pagar muchas veces para tener algo bueno, ¿cierto o no? Para tener, y lo bueno cuesta, hermanos, te va a doler. Lo bueno no es que no te cueste, hermano. Tú quieres un teléfono de los más caros, te cuesta, ¿no? Porque los demás hasta te lo regalan, ¿verdad? Pero hoy en día, te quieres un teléfono bueno, te cuesta ¿cuánto? Bastante dinero, ¿verdad? Así es cuando el Señor costó tanto el precio de tu salvación, que fue a dar nuestro Señor Jesucristo su propia vida. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Para que tú y yo vengamos y ahora sí queramos hacer lo que queramos. No, hermano. Todo cuesta. A ti te va a costar también. Vas a tener que entregar tu vida. Vas a tener que hacer la voluntad de Dios, no más la tuya. Pues entonces el Señor nos dice, si tú vienes a mí, ¿verdad? Porque te trajo el Padre, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Fíjate, hay algo tan importante, ¿verdad? Que lo estaba estudiando. Por eso la gente se pelea, que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Y ¿sabe quién? Estos dos hombres, para que usted los busque y si quiere estudiar lo que fue
los calvinistas y los arminianos. Ellos estaban peleándose porque uno decía, la salvación se pierde, el otro decía, no se pierde. Y entonces estaban en una pelea constantemente, fíjese. Usted, hermano, usted resucitó desde el primer día en que usted dijo, yo acepto a Cristo, lo reconozco como mi Salvador, pero también cambió su vida. No nomás es el de hablarlo, ¿verdad? Porque tenemos esa tendencia que nomás es el de hablarlo y ya lo confieso y ya no. Es el cambiar tu vida totalmente. Hacer un cambio en tu vida. Esa es la forma de arrepentirse, hermano, correctamente. Porque, hermano, cuando tú te arrepientes ya no lo vuelves a hacer otra vez. ¿Cierto o no? Es como el hombre que le falla a la esposa, le es infiel y dice, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, que hubo un arrepentimiento, pero cuando hay un remordimiento dice, no lo vuelvo a hacer, mi amor, y anda de pisporeto por allá. Anda así, no hay un arrepentimiento, hermanos. Y viceversa, hermanos. Pero cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio de vida, hay una transformación, y eso es lo que nos pasó a nosotros al venir a Cristo. Cuando tú dijiste, yo soy de Jesucristo ahora, el Señor te selló con su Santo Espíritu. ¿Y sabes qué? Ahí es donde naciste de nuevo, como dice la Escritura. Y de ahí mismo resucitaste de entre los muertos. Porque dice que estábamos muertos, ¿cómo? En vuestros delitos y pecados, fíjate. Por eso él dice, cuando yo venga otra vez en el día postrero, lo resucitaré. O sea que tú ya vas con esa convicción, hermano, de que si mañana te mueres, pero el día postrero, ¿qué crees que va a pasar? El Señor te va a resucitar. Por eso es que estamos confiados en el Señor. Por eso es que, hermano, gracias a Dios por las cosas. Yo digo gracias a Dios por las cosas que están pasando. Claro que me duele lo que pasa en el país de uno, ver los videos, las muertes que pasan. Claro que lo duele porque uno es sensible, uno es ser humano. Pero más confianza estamos cuando decimos gracias, Señor, porque tu venida está más cerca de lo que pensamos. Porque eso nos está diciendo el Señor, afírmate, serme fiel, ¿ya? Te voy disciplinando cada día para que no te salgas del redil, hermano. O sea, el Señor nunca te va a echar fuera. Por eso dice, el Señor disciplina, te amonesta para que no te salgas del redil, hermano. Pero muchos de nosotros no nos gusta la amonestación, no nos gusta que nos hablen fuerte, porque somos sensibles. Ay, el pastor habla muy recio, muy duro, no tiene amor. Es que lamentablemente conocemos otra etapa del amor. Usted cuando corrige a su hijo, ¿cómo le habla? Ya, mijito, no lo hagas así. O no, ¿verdad? O con voz autoritaria, ¿cómo lo hace? Claro, a veces nos esperamos, ¿no? Hasta le gritamos, ¿no? Que tampoco es lo correcto. Yo le digo, por uno también aprende. Pero uno tiene que haber una disciplina. Así es Dios con nosotros. Nos disciplina, hermanos. ¿Y por qué nos disciplinará? Para no hacer lo que nosotros podemos hacer, hermanos. ¿Sabía? ¿Por qué nos disciplina? Para no hacer nuestra propia voluntad. Para no hacer y decir, yo ando bien, yo ando caminando. No. Dice el Señor Jesucristo, todos los que crean en mí, ¿ya? Todos los que el Padre eligió, vienen a mí, vienen a ser mis seguidores, vienen a ser mis discípulos, y vienen y me buscan. Fíjense, el que es cristiano busca del Señor, busca porque esa es su necesidad, busca porque esa es su totalidad, el Señor. Hermanos, estamos en un tiempo donde la verdad, entre cristianos nos estamos peleando. Ahora ya no es ni contra los del apóstatas, aquellos, que digo apóstatas, aquellos que son testigos de Jehová o de otras religiones. Ahora entre cristianos, hermanos. Usted le habla a hermanos, ya no nos saludan. Digo, ¿ahora por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué les hicimos?
A veces, gente que nos vino a visitar aquí, hermano, no, hermano, yo también soy, qué bueno, échale ganas, hermano. De repente lo ves en la calle y ya no te saluda. Y tú te quedas sorprendido y dices, pero ¿por qué, hermano? Está como se hecho, me grita uno y me dice de cosas. Y yo le digo, ay, Dios mío. La verdad que se queda uno sorprendido, ¿no? Porque muchos piensan que predican al Jesús de la Biblia. O muchos dicen que estoy predicando en el nombre de Jesús, pero no se someten a una autoridad. Quieren hacer su propio. Yo he conocido tantos hermanos que dicen, hermano, yo no tengo pastor aquí en la tierra, mi pastor está allá en el cielo. En serio, hermanos. Yo he conocido 2 o 3 por ahí. Y cuando el día que se murió uno, ¿y dónde lo van a, hermano? ¿Entonces dónde va a estar? Porque no es de ninguna iglesia, ¿verdad? ¿Qué pastor? Decía un pastor, pues tú. Decía el otro, no, pues tú ibas a tu iglesia. No, pues tampoco eso es feo, hermano. Digo, no, ¿cómo? No, pues ponerse de acuerdo. Era hermano, que a lo mejor andaba haciendo cosas indebidas de esa forma, no era correcto. Y usted lo corregía, hermano, y dice, no, mi pastor está ahí arriba, dice. Y él sabe qué ando haciendo, no. ¿Por qué entonces dice la escritura de Dios? Y no nos dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? O sea, hay que agarrarlo y quitarlo, entonces va a ir en contra de lo que dice la escritura, que es maldito aquel que le quita o que le ponga la palabra de Dios. Si ahí dice, ¿no? Y no nos dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que tenemos que ir a la casa del Señor. Como al principio le dije, Dios dejó constituido, el mismo Jesucristo dijo, hizo unos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Por qué dijo establecido los maestros? Desde el Antiguo Testamento Dios dice, yo tengo mis profetas, o como muchos se lo dicen, yo tengo mis pastores que pastorean mis ovejas. Pero lastimosamente dice, no están dándole el alimento. ¿Por qué creen que cuando vino Jesucristo dijo, mis ovejas andan, como dice, dispersas, andan como ovejas sin pastor? Así las encontró el Señor, hermanos. Hoy en este día, por eso te digo, ¿por qué? Muchos dicen, ¿por qué vas a la iglesia? Te dicen a ti, ¿qué vas a encerrarte 3 horas allá? Dice, vas a perder el tiempo. Y tú dices, pues sí, ¿verdad? Sí, dice, vámonos al campo, vámonos a nadar, vámonos a hacer muchas cosas. Te dicen, vámonos a la fiesta. ¿Qué estás haciendo encuevado allá adentro? Te dicen, hermano, tengan cuidado. Yo le digo porque así me lo decían cuando yo empecé a caminar. Y dije, sí, es cierto. Y más si eres nuevo y empiezas a caminar, pues sí. Aquí dicen, Dios no se va a enojar. Vean cómo es el enemigo tan astuto de usar a las demás personas, que no conocen de Dios, fíjate. Pues te empiezas a oír de esas personas, ¿a poco Dios te va a castigar? No, si ya creíste en Dios, ya es suficiente, hermano. La palabra de Dios dice que venimos a hacer la voluntad de Cristo. Y cuando hacemos la voluntad de Cristo, estamos haciendo la voluntad del Padre también, hermanos. O sea, por eso vean la importancia, hermano, de que no te dejes ahí que te susurren al oído. ¿Qué vas a hacer ahí los miércoles, los viernes, los domingos? Ya, vete un día, ya es suficiente, vas a estar. Hermano, pues dígale a esa persona, a ver, tú comes un día nada más. Que no, tú comes todos los días, ¿no? Pues yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Por eso dice que para la gente es locura, porque no lo entiende. No lo entiende. Así estaban estas. Por más que Cristo les decía, yo soy el pan que descendió del cielo, aunque yo les diga quién soy, y les decían, pues haznos un milagro y te creemos. No le creían, hermanos, que el autor de la vida estaba enfrente de ellos. Por eso dijo, todo el que ven, el Padre me diera, eso van a ser los que me sirven, los que me buscan. Ahí estoy diciendo, hermanos, que usted tiene necesidad, va a buscar de la palabra de Dios. Hermano, yo estoy oyendo últimamente, hermano, que dice, hermano, yo en la iglesia donde voy, no me alimento porque ya no hay alimento, siempre es lo mismo. Y yo le digo, hermano, pues busque
Son 2 o 3 que he oído, hermanos. Y digo, hermanos, yo no les digo vengan a la iglesia, no, pero oren, busquen donde se les da la palabra de Dios, donde ustedes sean alimentados verdaderamente, donde ustedes sientan que de verdad la palabra de Dios los está alimentando, los está transformando, cambiando su vida. Porque decía, hermano, siento que es lo mismo y no cambio, soy igual. Y yo digo, hermano, ¿tú qué haces ahí? Busca de Dios, busca en un lugar donde te alimentes. Porque tampoco voy a agarrar una forma y decir, ay, sí, hermano, vente a mi iglesia, aquí. No. Ora tú, le digo. El orar, hermanos, el buscar del Señor. Muchas iglesias, por eso es el temor de que se les van las ovejas, que a dónde, hermano, gracias a Dios por las ovejas que tienen que estar aquí. Dios sabe la capacidad de uno, ¿no? Ahorita va a ir ordenando otra oveja, y porque sí, hermanos. Si a veces no pueden ni con 10 y ya quieres tener 100, 50, imagínate. Y a ver, ya tienes 15, te van 2. Ya, imagínate. Entonces es importante, hermano, nosotros estar siempre atentos, darle al pueblo de Dios no lo que quiera escuchar, sino la palabra del Señor, la palabra de Dios mismo. Por eso Dios usaba a sus profetas, manda. Y siempre esos profetas tenían que... Mira el caso de... ¿Cómo se llama? De David. Dios siempre tiene misericordia de nosotros, hermanos. Sabe cuando hemos pecado. Y nos llama la atención siempre por su palabra. Jonás, mire. Fue enviado a una ciudad de Nínive. Y que todavía fue y se recostó, dice, voy a ver cómo la destruye el Señor, dice. ¿Sí o no? Agarró y se acostó y dice, voy a ver cómo la destruye. Eso es lo que estaba esperando, y eso que era predicador, diciendo, esperando a ver en qué momento la iba a destruir el Señor. Y sabe que Dios tuvo misericordia. Aún hasta se enojó, porque se le secó la sombra y dijo, ¿por qué? Y Dios mismo hizo salir un gusanito de ahí para que se comiera esa planta. Fíjate entonces todo lo que hace Dios, fíjate. Es cierto, es como estaba yo escuchando a un hermano en una predicación y decía, hermano, mire, en este tiempo que pasó de los terremotos, dice, que el castigo de Dios. Y yo le pregunto, ¿castigo de Dios? ¿Por qué siempre tratamos de culpar a Dios? O nosotros, porque el hombre siempre está mal con Dios y piensa, dice, es que es un castigo de Dios, ¿cierto o no? Cuando el hombre está mal con Dios, o sea, el ser humano piensa, es un castigo de Dios. Usted y yo no lo pensamos así, que es un castigo de Dios, ¿verdad que no? No, porque te digo, se murieron, ¿qué? Hombres que creían en el Señor, como hermanos en Cristo también murieron. Y no es que fueran más malos que uno, más buenos que uno, pero que cuando el Señor te dice hasta aquí, hasta acá. Porque cuántas piedras no cayeron encima, mira, hermano, de niños, de hombres, y no se murieron. Los pudieron rescatar, hermanos. Pero qué mejor que el Señor nos rescatara de nuestros pecados, ¿sí o no? Por eso le da la oportunidad al hombre, al ser humano, que se arrepienta de su forma de vivir, de su forma de ser, de la vida que lleva, hermanos. En estos días los hombres jóvenes, hermanos, por eso le digo, yo veía antes a los adultos pues emborracharse, ¿no? De los 70, 60, 50. Hermano, tú ves ahora jóvenes de 15, 18, 20 años que ya llevan una vida de alcohólico. Fíjate, si alguien no duerme es el enemigo, Está tratando de devorarse al ser humano lo más pronto posible. Por eso la importancia de nosotros cuidar a nuestros hijos, educarlos. Hoy en este tiempo en las escuelas, hermano, donde ya le dicen, tú tienes la decisión de tomar y hacer lo que tú quieras en tu vida. O sea, la forma de escoger lo que tú quieres ser, dicen ellos.
Óigame, ¿cómo está eso? O sea que si dicen que la niña es niña y dicen, no, yo quiero ser hombre, ¿eso lo van a apoyar? Eso va en contra. Va en contra, hermano. Por eso nosotros estamos para educar a nuestros hijos, enseñarles cuál es el temor de Dios. Hermanos, la verdad que les estoy diciendo, son tiempos entonces donde el Señor no nos va a echar fuera. Si nos va a echar fuera es por no predicar, ¿sabes qué? La palabra. Si algo sí nos va porque dice, ¿verdad? Dice, porque muchos vendrán en mi nombre, pero porque no predicaron realmente lo que era. Y entonces yo les voy a decir, afuera con los perros, dice. Fíjese, ¿eh? Y vamos a ser, dice, lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego aquel que no predicó su palabra. Por eso, hermano, nosotros no nos vamos a creer más buenos que Dios. Hay muchos predicadores, pastores que dicen, ay, dices, ¿cómo el Señor me dio un amor? Ay, pastor, dice, usted tiene mucho amor, dice, como que más el de Dios. No, hermanos, tengan cuidado. Nadie puede tener más amor que el de Dios. El único amor verdadero es aquel que descendió del cielo y lo enseñó y lo vivió y lo pudieron ver aquellas personas en su tiempo, que fue hasta la muerte y muerte de cruz, y como nos los enseñan todos estos hombres a través de la Biblia. Si alguien sí demostró su amor, fue Dios, dando a su Hijo en la cruz del Calvario, haciendo la voluntad del Padre. Vean lo que dice en el 38. Vamos a pasar al 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del, ¿quién dice? Del que me envió. Ve ahí. Yo bajé del cielo, dice, no para hacer lo que yo quiero, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues fue Él quien me envió. Traducción en lenguaje. Fíjese. Hermanos, cuando tú viniste a Cristo, ¿tú pensaste que ibas a hacer y vas a vivir tu vida como quieras? Porque muchos así piensan, ¿eh? Bueno, pues yo ya creí en Cristo, pues yo ya lo acepté. Ve, ya soy salvo. Ya confesé con 2, 3 palabritas. Voy a seguir viviendo mi vida loca, total, ya me dijeron. Es como un tipo, mira, muchos hasta subieron un video, no sé si era real o no, hasta maybe fue ficción, ¿verdad? Decía un predicador que estaba afuera, me voy a meter a esa barra que está allá adentro, dice. Enfrente, perdón, dice. A esa discoteca y barra que está y voy a predicar, dice. Y agarró y se metió, ¿verdad? Y estaba toda la música y todo, y bajó la música, hasta el que estaba tocando, pues le prestó el micrófono y todo, ¿no? Y empezó a predicar y le dijo, ¿saben qué? Dios no me ha mandado a condenarlo, dice, sino a decirle que los ama. Voy a orar por ustedes, dice, para que vean que Dios los va a cuidar después de salir de aquí. Dice, ustedes van a ir bendecidos. Hermano, ¿cómo va a salir una persona bendecida después de bailar? Decía yo. Pero fíjense, a veces las tensiones tan emocionalistas, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero hermano, esa gente total que la dejas en paz te va a decir, sí, ya apúrate porque voy a estar en mi rollo, ¿no? Pero muchos hasta decían, amén, gloria a Dios. Digo, entonces, o hay muchos cristianos incógnitos ahí dentro, porque hasta decían, amén, gloria a Dios. Digo, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, y decía, yo voy a orar, y le digo, Señor, cuida a esta gente, que cuando salga de aquí, de este lugar, no le pase nada. Hermano, si no andamos en sus caminos, y mucha gente, aunque ande en sus caminos, le pasan cosas. Digo yo, entonces, ¿cómo podemos decirle? Pero ¿sabe por qué? Porque queremos quedar bien con las personas. Esa no es la forma correcta de predicar muchas veces, hermano. Y muchos te decían, ay, qué valiente el pastor, qué valiente el predicador, se metió a una ahí. Y había uno que le decía, no sabemos el final, si se salió, se quedó, decían muchos, ¿no? Pues sí, eso es lamentable, porque mucha gente piensa cosas, hermano, porque cortan el video, ¿me entiende? Por eso digo yo, ¿por qué suspicacia? ¿Por qué hacer eso?
O está como el que le digo al hermanito que me encontré el sábado, el domingo, me regaña y dice: pastor, ¿por qué estás ahí dentro? ¿Por qué no sales a predicar? Le dije: hermano, tú andas predicando afuera, gloria a Dios, sigue predicando. Es que todos tenemos dones diferentes, hermanos. ¿Cómo él sabe que no predicamos? A ver, o cómo yo sé que usted no está predicando. Yo no lo puedo juzgar. De antemano, esa es nuestra tarea de todo, ¿cierto o no? Ir y predicar, ¿qué dice? El evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermano. Usted y yo tenemos que predicarle a todas las personas. Claro, no va a ser de un golpe. Usted entra a un trabajo, va tratando a las personas, lo van conociendo, van sabiendo quién es usted, perdón. Usted lo van conociendo y al rato cuando dice: oh, es cristiano. En mi trabajo tuvieron que pasar 2 semanas para que supieran que es mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque me dijeron: usted se tiene que quedar tarde. Y todos allá no dicen nada, especialmente mis primos hispanos, ¿no? Los que no, porque ellos ganan dinero y queremos ganar dinero. Esa es la mentalidad del ser humano, ¿no? Yo dije: discúlpeme, no es que no quiera trabajar, lo que pasa es que yo tengo un encargo más, otro trabajo más. De aquí están los otros trabajos. Sí, digo, voy y predico en la iglesia. Le digo: oh, y me dijo el otro muchacho: tranquilo, tú te puedes ir a la hora que tú quieras. Me dice: vea, no, gracias a Dios, fíjese por lo que le dicen a uno, usted se puede ir a la hora que quiera, tranquilo. Pero le dijo a los demás, sí, dice: a ver, ¿a qué hora se me van a ir tarde? Les dijo. Y al otro día llego y le digo a mi esposa, un señor, pues, buena gente, dice: oh, you preacher, me dice. Y digo: sí. Good, me dice, good, dice. Y dice: pastor, dice así, pero cuando lo dicen ellos con una forma, ¿no? Y yo me empecé a reír. Y me dicen: yo también voy a una iglesia. ¿Ya? Y dice: yo también voy a una iglesia. Y me dice: ¿de qué denominación son? Dice. Digo: pues yo sé que Jesucristo no vino a hacer denominaciones. Le digo: debemos de seguir a Jesucristo, el hacer la voluntad de Cristo a través de su palabra. Le digo. Me dice: es cierto, dice, tienes razón, ¿verdad? Pero mucha gente te dice: soy cristiana, pero hace lo mismo que lo demás. A lo que voy, hermanos. Entonces, el uno es de guardarse. Mire, hay ciertas personas, yo le decía a mi esposa: hay 2 personas que pues, a uno se le quedan mirando, como que no los quieren a uno. Y me decía otro muchacho: tranquilo, no le hagas caso, ¿verdad? No es que no le haga caso, sino que trato de demostrar, ¿verdad? Aunque uno no puede odiar a las personas, no puede aborrecerlas, sino como nos enseñó el Señor Jesucristo: amar. Y es ahí donde nos cuesta, hermanos. Tú no puedes aborrecer a una persona por más mal que se porte contigo. Y el mismo ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo. A lo que lo arrestaron, lo golpearon, lo escupieron, no les dijo: al rato me las van a pagar cuando yo resucite. No les dijo así. El Señor, aún siendo crucificado, les dijo: ¿ya? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Tú y yo, como cristianos, como discípulos de Cristo, no estamos para hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos querer hacer o hacer nuestra propia voluntad, sino estamos para obedecer a Dios primeramente, ¿verdad? Dando gloria al Padre. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue el enviado, hizo el trabajo que tenía que hacer, hermanos. Mira lo que dice una aseguranza aquí, porque muchos se están ahí peleando siempre. Ahorita vamos a entrar, si no nos da tiempo, pero después, tranquilo. Dice San Juan 3:3, dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vea lo que dice ahí,
San Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ve ahí, ese era el alimento, esa era la comida, fíjense. Y el Señor nos da una enseñanza haciendo a través de eso, dice, que no nosotros perezcamos, o afanándonos por la comida que perece, sino más bien dicho, buscar el reino de los cielos y su justicia. O sea, que siempre nos va a mantener a poner la mirada en Jesucristo, la palabra de Dios, a mantenernos de Dios, siempre a depender de Dios, hermanos. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vea qué ejemplo, hermano. ¿A qué vino? No vino para ser servido, dice, sino para servir, hermano. Hermano, eso es lo que hacemos como iglesia también. No estamos para servir. Hermano, yo les digo algo bien sincero, hermano, y apréndanse todos los que están aquí. Lastimosamente, ¿verdad? En las iglesias cristianas se le han dado mucho como énfasis. El pastor, vamos a celebrar el día del pastor, vamos a celebrar el cumpleaños. No vean al pastor como el superior, vean a Cristo como la máxima superioridad, el máximo, el que murió por ustedes, hermanos. Porque muchos, no, que el pastor, que újule, y que vamos a celebrarle, y que vamos. No, hermanos. Si a alguien siempre tenemos que dar gloria y honra, es a Cristo. ¿Verdad? Porque el pastor es un siervo inútil también que está ahí. Está ahí para servir. No por ser pastor no quiere decir que no va a hacer nada, hermanos. Porque muchos ven al pastor. Pastor, siéntese, le vamos a servir ahorita. Pastor, no haga esto que ahorita vamos a hacer nosotros. No, el pastor de una iglesia está para cuidar el rebaño ¿de quién? De Dios. No para que el rebaño lo cuide a él. No, porque ahora es así, no, que no le pase nada al pastor. El pastor está para cuidar las ovejas, hermanos. Pero eso es lastimosamente lo que está pasando en las iglesias. Ven como que si el pastor fuera el superior, ya en la iglesia. No, el pastor está para servir también. Y el mismo ejemplo lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero no van a decir que no quiero. No, hermanos, no, ahora sí que no hagan nada. Mejor siempre lo que hagan, háganlo para el Señor. Pero yo les digo de antemano esto, no que digan, vamos a hacer una fiesta, el pastor. No es que no se las quiera recibir, mejor invíteme a su casa y así, ahí sí comemos todo, ¿verdad? Pero eso de que andar celebrándole fiestecito, yo le estoy diciendo porque estoy aprendiendo de los hermanos. Y es donde dicen, aguárdate porque siempre la carne sube para el monte, entonces no quieras, ¿verdad? Entonces siempre la carne es carne y va a querer agradarse de las cosas, no. Y es cierto, estudiando es cierto. ¿Qué hace un pastor, hermano? Cuida las ovejas, cuida el rebaño de Dios. Ahora hasta los pastores traen guardaespaldas, digo yo. ¿Pero por qué traen guardaespaldas? ¿Qué no traen la cobertura de Dios, digo yo? ¿O cuál es su miedo, cuál es su temor? A ver. Sí sabes que en un tiempo anduvo todo eso, ¿no? De que iglesia decía, pastor, ¿cuánto nos cobra por venir a predicar? No, pues yo les cobro tanto y me voy en avión y llevo 3 guaruras y no sé. ¿Por qué? ¿Porque es famoso? ¿Porque sale en la tele? ¿Porque es un cantante famoso? Muchos se enojan y no les gusta oír esto. ¿Van a gastar $50, $60 porque viene su grupo favorito? Pero los cristianos no son idólatras, perdón. Ellos no idolatran a imágenes ni nada, pero sí idolatran al ser humano también.
importante, hermano. Yo te lo estoy diciendo porque yo anduve en esas cosas también. Pero cuando el Señor me dijo, nos habla por su palabra, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué tienes que darle honra a aquellos? ¿Por qué tienes que pagar por cantar? ¿Por qué tienes que pagar por ir a brincar allá? Pues métete a una discoteca y brinca también. ¿Ah? Porque si te das cuenta, estás haciendo lo mismo que los demás, hermano. A muchos no les gusta eso, y más a los jóvenes, cuando tú les llamas la atención de esto. Jóvenes, aguárdense. Sí se puede. Hay escritura que te dice que sí se puede uno aguardar. José, ¿ves? Este hombre fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en Egipto. Una leona ahí que despertó, ya se lo quería devorar. Imagínate, y se aguardó, hermano. Imagínate, y muchos jóvenes, ay, es que no se puede, hermano, que la carne es débil. No, sí se puede. Lo que pasa es que no están haciendo la voluntad del Padre. Estamos viviendo nuestra carne, estamos satisfaciendo nuestros deseos, estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad, fíjense, nuestra propia voluntad. Hermanos, ahora ya no se diferencia entre el cristiano, el testigo de Jehová. Ya dice, no, ya todos son iguales. Es más, hasta el testigo de Jehová le toca la puerta al cristiano para que se despierte. ¿Cierto, no? Ahí la mata hacia arriba, o hasta el del séptimo día va, hasta el mormón va y le toca la puerta porque el cristiano está durmiendo. Va y hasta le predica a su propia casa, imagínense. Y el cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está durmiendo, hermano. Con ese versículo ya. No, es que todo lo pueden. No, hermano, tranquilo. Hacer pues morir, dice, lo terrenal en vosotros, dice la Escritura, hermanos. Toda avaricia, inmundicia, adulterio, fornicación. Todo lo que hay que morir, hermanos. Celo, rencor, envidia. No, el paquete está bien grande, hermano. Contiendas. Y hay contiendas hasta en cristianos, hermano. Y no se diga de que la otra, no, en la misma iglesia muchas veces. Hay hasta contiendas, miren, gracias a Dios que aquí nomás tenemos dos músicos, el que canta y el que toca. Porque si no hubiera una disputa, que yo quiero el micrófono, que yo canto. Aunque usted no lo crea, hay eso, hermanos. Y hasta se separan y quieren hacer 3, 4 grupos. Y el pastor, bien, gracias, mire. Yo lo estoy diciendo porque, mire, hermanos, si estamos aprendiendo algo y como ahora sí no me atrevo a decirlo, de casa de oración, donde me dice el hermano, qué bueno que usted esté ahí, siga instruyéndolos, que porque que queremos tener, no es que sean 5 grupos, no, que hay uno de jóvenes, gloria a Dios, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen que tener su tiempo también, ¿verdad? Un día también los que ya se cansaron van a salir, van a entrar los jóvenes, ¿no? Pero imagínense que tengamos 5 grupos y a que a los 5 grupos les tienes que dar parte el domingo. Eso no está correcto, hermanos. No, que porque está el de rock, que está el de reggaetón, que está el de ranchero, que está el de local. ¿Qué es eso, hermanos? Es que hay que darle gusto a la iglesia, porque si no se van. Si no los dejas tocar, mira, van y buscan otra iglesia. Pero ¿sabes qué? Eso no es tener, ¿qué? Disciplina. Eso no es tener una autoridad de que Cristo gobierne tu vida. ¿Quiere tocar? Pero es su turno. Aliméntese de la palabra, que es lo primordial. No, hermano, por eso le digo, queremos entonces hacer en la iglesia también lo que queremos hacer, nuestra voluntad. Y no estamos en la iglesia para cada quien hacer lo que quiera. Si nos lo dijo el Señor Jesús, ¿ya? Los que hemos venido hacia Él, estamos para hacer la voluntad también de Él. Primeramente, antes que la tuya.
antes que tú quieras hacer todo lo que quieras hacer, está primeramente hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperiaban cayeron sobre mí, dice la palabra del Señor. Traducción en lenguaje actual, se la voy a leer el mismo versículo. Porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, vea cómo dice aquí, en esta traducción: me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Fíjese. O sea, que ni Cristo pensaba en lo que Él le agradaba a Él hacer, hermanos, o lo que le agradaba a Él. No, porque Cristo, como dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la del que Él me envió. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía cuando fue al monte de los olivos, dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino de la de ¿quién? Sino la tuya. Tanto fue el sufrimiento, hermanos, el dolor, que sudó hasta gotas de sangre. Y aún temblando, dice que encontró a sus discípulos durmiendo. Y les dijo: no han podido velar conmigo una hora, fíjense. Pero para las novenas era hasta 3 horas. Ahí pelan bien los ojos. Pero para la oración, hermano, pues, los ojos hasta se le hacen bolsa, miren. Es que lamentablemente así está, que no nos gane, hermanos. Yo no le voy a decir que a mí no me pasa, sí me pasa, y que someter la carne, hermanos. Pues no vamos a ser mentirosos a Dios, como dice la Escritura. Ay, no, yo no peco de eso, no, yo no hago eso, no, sí. No, hermanos. Muchas veces, como le dije, las redes sociales te están ganando más que el orar. No descuidemos, no hagamos lo que queremos agradarnos a nosotros. Hay que hacer la voluntad de nuestro Padre. Hay que hacer la voluntad de Cristo, porque ahora somos de Cristo, somos de Cristo. Él nos compró con su sacrificio, somos de Él. Entonces ya no somos propiedad de nosotros mismos, somos propiedad de Cristo ahora, hermanos. Y como propiedad de Cristo nos dice estar firmes siempre, estar atentos, velar en todo tiempo. Eso nos demanda, ¿sí o no? Estar, pues, velad y orar para que no caigas en ¿qué? Te dice el Señor, te advierte de algo, para que no caigas en tentación, te dice. ¿Viste, hermanos? Dice Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, fíjese. Sino que se despojó de su deidad, hermanos. Por eso te digo, no vino como Dios. Y ni los milagros los hizo, como dicen muchos, como Dios. La oración. Él vino a dar testimonio que era el enviado, hermanos. Que Él era el enviado, que otro no lo había hecho. Porque muchos dicen, dice, mira, ese echó los demonios fuera por Belcebú. O sea que sí había gente que echaba fuera los demonios también por Belcebú, Pero en lo que Él estaba haciendo, Jesucristo era lo verdadero, lo real, porque estaba libertando las vidas, hermanos. Sanó a leprosos, ciegos, cojos, de 1000 maneras, hermano, de diferentes maneras, que nunca repitió lo mismo. Y ahora te dicen, lo que hizo Jesús, nosotros lo podemos hacer también. Nosotros estamos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No lo mismo que nuestro Señor Jesucristo en ese aspecto de hacer los milagros, sino para ser obedientes también a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, de ser humano,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vea, hermanos, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice. Ahí vamos a quedar entonces, hermano, ¿verdad? Así, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Entonces, estamos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Somos de Cristo. Cristo no te va a echar fuera siempre y cuando estés haciendo su voluntad. Y tampoco nosotros nos salgamos, ¿verdad? Porque es mejor estar, ¿dónde? Un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Es un día mejor habitar en su templo, hermanos, ¿verdad? Es tan importante buscar del Señor con ese anhelo, con esas ganas, cada día, hermanos. Los días que usted tenga, que por si no hay servicio, usted tenga, agarre su Biblia, tome su escritura, póngase a estudiar, a escudriñar. Y usted dice, hermano, es que me está ganando el sueño. Dice, pues usted gánele el sueño, duérmase temprano y levántese temprano y va a ver que ya no le va a dar sueño, ¿verdad? Porque si se duerme tarde, se levanta tarde, pues, ¿verdad? Ya se acostumbra al cuerpo y después ya no quiere hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pero es más mejor, como dice el salmista, ¿cómo dice? Me gusta cuando tu palabra, dice, no que lo lastima, dice, sino me corrige. Es como tan hermosa tu palabra, dice, cuando me corrige, dice. Me sacia cuando me corrige, o sea, cuando es dura conmigo. Vean, hermanos, pero si es suave, ¿cómo te va a corregir? ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios es como una espada que va a penetrar sobre ti. Va a escudriñar lo que hay en fondo de ti y te va a hacer ver lo que estamos mal, pero a la vez también te exhorta, te edifica, te consuela, mi hermano. Esa es la palabra de Dios tan hermosa, tan viva, ¿verdad? Señor, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos sigues amando, Señor, con un grande amor, Señor. Nos sigues alentando, nos sigues disciplinando, nos sigues enseñando, nos sigues a que seamos fieles a ti, Señor. Y a pesar de las circunstancias que vengan, que confiemos en ti, estemos seguros en ti, Señor. Que pase lo que pase, no nos abandonas, no nos dejarás, sino todo lo contrario, estás con nosotros hasta el fin de este mundo, hasta los días de nuestra existencia, mi Dios. Gracias. El hacer tu voluntad es el agrado que hagamos, Señor. Eso es lo que queremos hacer, tu voluntad, no nuestra voluntad, no lo que queremos. Queremos someter todo nuestro ego, todo nuestro ser hacia ti, mi Dios. Y hacer la voluntad, el amarnos los unos a los otros, el respetarnos, el de que nos busquemos, el que, Señor, nos ayudemos como hermanos en Cristo, Señor. Y que aún, Señor, cuando veamos a un hermano padeciendo, le ayudemos. A un hermano haciendo algo indebido, le hablemos con tu palabra, Señor. Que lo corrijamos con tu palabra, Señor, porque es nuestro hermano, porque nos preocupa, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que no venimos a este mundo para hacer nuestra voluntad, sino hemos venido al mundo para darle gloria a nuestro Dios, para obedecer a Cristo, el cual compró nuestra vida con un sacrificio tan grande. Que aún nosotros éramos los que teníamos que pagar, éramos nosotros los que teníamos tantas deudas, pero Él las pagó por nosotros. Gracias, mi Dios, por dar a tu Hijo, por dar en propiciación de nuestros pecados, y que Él fuera nuestro Redentor, que Él fuera el que nos limpiara de nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Te damos las gracias, Señor. El hacer tu voluntad es el agrado, Señor, tuyo. Eso queremos hacer, Padre amado, tu voluntad cada día en nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a perseverar y a seguir hacia adelante, Señor. Te damos gracias. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.